Entonces, recapitulando, el derecho de instancia, establecimos que tiene diversas características. Primero que nada, es un derecho que tiene como objeto que se abra un procedimiento. Eso ya quedó claro. Su jerarquía va a ser una jerarquía constitucional. Propiamente de un derecho fundamental, retomando las características establecidas por Luigi Ferrajoli. Al ser un derecho fundamental, lo vamos a encontrar establecido en las constituciones, ya positivizado. Esto se traduce en que tenga garantías. ¿Qué es una garantía? Una norma que nos permite acceder a este derecho fundamental. Se ha establecido que este acceso a una tutela jurisdiccional, pues es un derecho propio del ser humano. Y por lo tanto, va a tener sus garantías. ¿Qué garantías encontramos? Bueno, garantías de primer orden y garantías de segundo orden. Las garantías de primer orden es normalmente las que se establece en una constitución. Y retomando lo que vimos la clase anterior, nuestra Constitución en su artículo 17, segundo párrafo, me dijiste, Rafael, establece este derecho. Ahora, vamos a analizarlo cómo lo tiene establecida nuestra Constitución. Para de ahí partir a aterrizar todo nuestro concepto. Muy bien. Entonces, si me ayudas, por favor, bienvenidos todos y todas. Auxílienme con sus camaritas. Por favor, Rafael, entonces vamos a analizar este 17 segundo párrafo, retomando el derecho de instar. Sí, artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Muy bien, vamos analizando entonces este apartado. En primer lugar, da una característica que ya habíamos expresado. Nuestra Constitución dice, todas las personas tienen derecho. Esto lo conocemos como el derecho de, bueno, la característica de la abstracción o generalidad de la norma. Y les decía en la clase anterior, ¿no? Yo puedo ir en este momento y denunciar que Carlos me robó mi billetera. Sí, que prospere la denuncia es otra cosa. Pero de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Tengo el derecho, así como Carlos tiene el derecho de ir y demandarme el pago de 1 millón de pesos. No está limitado a nadie este derecho. Les pregunto a ustedes, ¿creen? Vamos a suponer que una persona que entra a nuestro país sin papeles, de paso, para llegar a Estados Unidos, puede acudir a ejercer su derecho de instar a los tribunales. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿No opinen Yo tanto? pensaría que sí. Rafael, ¿tú piensas que sí? Sí, ¿Y cuál es el sustento? que para empezar, el artículo 17 dice toda persona, no especifica que tenga que ser mexicano por nacimiento, no especifica que tenga que vivir en el país, y también que los derechos humanos
solo por entrar al país ya los tiene reconocidos, entonces ya con eso es un cajón de que te los van a tener que reconocer. Exactamente. ¿Recuerdas qué artículo de nuestra Constitución dice eso que acabas de establecer? El primero, Exacto. Entonces, regreso. Si es un derecho abstracto y general que le pertenece a cualquier ser humano, a cualquier persona, pues no importa tu nacionalidad, tu estatus migratorio, puedes ejercerlo. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, si a un migrante le son violados sus derechos humanos, ¿no puede interponer una denuncia? Pues claro que sí, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho al instar. Nuestra ley dice, ¿tiene derecho a qué? ¿A acceder? ¿O cómo dice textualmente el artículo constitucional? Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia, ¿no? a que se le administre justicia. A que se le administre justicia. Aquí, bueno, le decía yo, tenemos que analizar la redacción de nuestra Constitución. Este es un artículo que está presente desde la Constitución del 17 y previo en del 57 también. Y hay que ver que, bueno, utiliza algunas palabras pues que en su momento estaban aceptadas, pero que hoy en día tenemos que repensar. Esto de administrar justicia, les decía yo, hay que entenderlo. De acuerdo a lo que ha dicho la Corte Nacional, nuestra Suprema Corte de Justicia, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Europea de los Derechos Humanos, hay que entenderlo como tendremos derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. Que si ustedes notan, nos da una idea distinta que la de administrar justicia, ¿no creen? Yo cuando escucho administrar justicia, me imagino cuestiones como la del rey Salomón. ¿Alguno de ustedes recuerda esta alegoría del rey Salomón? ¿O nunca la han escuchado? ¿Nunca han escuchado del rey Salomón, del rey sabio? La del bebé. Esa mera, Josep. ¿Tú sí lo recuerdas? Sí. A ver, coméntale a tus compañeros de qué va. Prácticamente eran dos señores discutiendo por un hijo. Y fueron al rey Salomón para que decidiera pues, de quién era de quién era de verdad el niño. Entonces, Salomón, al Pero ver ¿cómo que de que, quién era? Pues que es una pelota, un carrito, ¿o qué? bueno, lo estoy explicando así de forma general. Bueno. Y cuando uno lo explica de forma general, lo explica mal. Bueno, ¿Quién era la madre ¿quién del era la menor? madre del hijo? Eso, imagínate. Así como me lo plantean, parecía que me estaban peleando una sandía en el mercado. Y Ajá. bueno, en un primer momento Salomón da esa solución. A ver, ¿cuál dio? Entonces, ¿Qué al es? ver que las Echa- dos madres estaban, pues ahora sí que peleando por el niño, a Salomón se le ocurre decir que ahora sí que corten al niño a la mitad. Entonces una madre, pues, entra en desesperación y dice, no, ¿sabes qué? Mejor tú quédate con el niño, pero pues no voy a permitir que pues, lo maten prácticamente para que nos den una mitad. Entonces el rey Salomón ahí es cuando se da cuenta que ella es la madre verdadera. O Ok. bueno, de Eh, forma general sí era. oh, ok. Esta alegoría veo que aquí me ponen hasta la cita directa en el chat. Jesús Roberto nos pone Reyes 3.2.3-28 y hasta el 4.2.29-36. Yo no ubico bien esto, me imagino que es algo de la Biblia, del Viejo Testamento. Yo lo ubico más desde el enfoque del estudio probatorio, ¿no? Se utilizan mucho estos ejemplos, vamos a decir, paradigmáticos para el campo del derecho.
En el caso concreto, yo quiero que me entiendan lo siguiente. Cuando yo escucho la palabra administrar justicia, me da la idea de algo como esto, que parece, pues, hasta cierto punto arbitrario, ¿no? Quien te administra justicia te la administra a como él decide que es justo. Porque esa idea de hoy en día partir a un niño a la mitad y que cada madre se lleve un pedazo, pues nos parece inconcebible. Pero bueno, recordemos que nuestra Constitución trae ideas del siglo XIX, fue expedida a principios del siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, y obviamente estos conceptos han cambiado. Hoy, reitero, ya no se habla propiamente de administrar justicia, sino que tenemos derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Tutelar, ustedes saben que es cuidar. ¿Quién nos va a cuidar? El Estado. ¿Pero por conducto de qué? De órganos jurisdiccionales. Ya adelantaremos, bueno, ya veremos más adelante qué se entiende por un órgano jurisdiccional. Y esta tutela jurisdiccional debe de realizarla el Estado para garantizar la paz social. Piensen ustedes que esto es una invención de la sociedad, del ser humano, para vivir en tranquilidad. Imagínense ustedes lo siguiente, Brian. Yo le debo a Brian 500 pesos. Y ya me vino a cobrar 3 veces y no le pago. Si a la cuarta Brian llega y me agarra golpes para exigir el pago de los 500 pesos, ¿qué pasará? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué te imaginas que pasa, Brian? Que no lo estoy haciendo de manera correcta como debería ser el cobro del dinero. Ok, pero sería lo natural, ¿no? En la naturaleza ocurren cuestiones de ese estilo. Por eso les digo que es antinatural esta situación. Pero ¿cuál es su finalidad? Establecer un control social, una estabilidad social. Porque ¿qué puede pasar? A lo mejor tú me golpeas y te llevas los 500 pesos. Pero después puedo ir yo con piedras de amigos a tu casa para quererme desquitar. Y después puedes tú regresar a la mía con más piedras de amigos y esto puede terminar en una matazón. ¿Estás de acuerdo? Esto era lo que ocurría normalmente en las sociedades. O mejor dicho, en las protosociedades, cuando se empieza a establecer un orden jurídico, un orden social. Entonces, fíjense la importancia del derecho de instar. El derecho de instar tiene esta esfera para proteger tanto a Brian como a mí. Tenemos que acatar las reglas del juego. Ahora, esto es buen romance. Ustedes me van a decir, maestro, pues en este país, ¿quién va a querer ir a un juzgado? Mejor nos agarramos a golpes y el que quede de pie tiene la razón. Pero ¿están de acuerdo conmigo que eso es una señal de una descomposición social? ¿O qué piensan? ¿Está bien? ¿O les da igual? No, pues eso es justo lo que se evita, ¿no? O sea, llegar a ese conflicto. Pretendemos evitar. Por eso
El derecho a una tutela efectiva tiene 3 esferas. Antes de llegar al proceso, que es lo que estamos platicando, antes de llegar a un procedimiento, yo debo de saber que existen todos los factores necesarios para que en dado caso pueda acceder a la tutela. La otra esfera es durante el proceso, donde se tiene un sistema de garantías para proteger mis derechos y los de mi contraparte, donde vamos a debatir en un plano de estricta igualdad para que un tercero resuelva. Y la tercera esfera es posterior al proceso. Ya emitida la sentencia, pues se tiene que materializar, porque si no, pues no sirve de nada. ¿Están de acuerdo? Entonces, dense cuenta la importancia de este derecho de instar. Tiene esferas muy amplias, como ustedes ven. Y después nos dice la propia Constitución, bueno, vamos a ir, es el derecho que tenemos todos a una tutela jurisdiccional efectiva, y para ello, ¿qué más dice la Constitución? El tribunal, alguien ayúdeme leyendo el 17. ¿Qué sigue? Se expedirán para impartirle en los plazos y términos en que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Pero primero no habla de que habrá tribunales expeditos. Se le administrará justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirlas en los plazos. Es a lo que voy. El Estado nos va a impartir esta tutela jurisdiccional, pero no lo va a hacer por cualquier órgano de poder estatal, sino, como ustedes saben, hay una división o una distribución de competencias del poder. Y dentro de esto, desde la Edad Media, se hizo una gran división, donde, recuerden que antes el rey, el gobernante, tenía investido todos los poderes, tanto los de imperio o de gobierno, como los de administrar justicia. En este ejemplo que les daba del rey Salomón, estamos hablando que esto es, pues creo que primeros siglos después de Cristo. Este relato debe de datar de hace ya más de 20 siglos. En ese momento, el rey administraba justicia. Hoy en día les pregunto, ¿el presidente administra justicia? No. Se dividió en acto de imperium o de gobierno. El acto de imperio se divide en el acto administrativo, que es lo que vamos a estudiar, donde tenemos actos de gobierno. Pero a su vez hay jurisdictio, el poder de resolver, el poder de tutelar, el poder de decir el derecho. Y entonces poco a poco se fue dividiendo y creando órganos especializados. Y aquí les suplico que ustedes anoten que son órganos jurisdiccionales y no se limiten a órganos judiciales. Porque muchas veces se tiene la idea de que la jurisdicción es exclusiva del Poder Judicial. Veremos que eso no es cierto, y más en materia administrativa. Les pregunto a ustedes, ¿el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pertenece al Poder Judicial? No, Karen. Y te pregunto a ti, Karen, ¿consideras que este tribunal es un órgano jurisdiccional? Sí. Entonces, ahí tenemos un ejemplo.
En materia administrativa, es que a veces me llegan con las ideas civilistas, donde jurisdicción pues es el juez de primera instancia civil y pertenece al Poder Judicial, y piensan que ahí se acaba el mundo, pero no. En materia administrativa vamos a ver que ocurren cuestiones bien distintas. Incluso tenemos órganos internacionales con facultades jurisdiccionales. En materia ambiental tenemos varios de estos órganos, varios de estos comités. Entonces, bueno, ustedes entiéndanlo así. Muy bien. Y después ya nos dice que esta de tutela se hará en los plazos que fijen la ley y en los términos establecidos. Ahí pónganle jajajajajajaja. ¿Sale? En nuestro país, esto es una hermosa declaración de buenas intenciones, pero en la práctica, un procedimiento administrativo nos podemos aventar, ¿qué les gusta? ¿3, 4 años? ¿Ya para llegar a una resolución firme? Y eso tiempos antes pandemia. Hoy, a mí me están fijando audiencias ya para agosto. Imagínense. Entonces, bueno, tenemos que analizar estas circunstancias. Ahora, y al final nos dice que en nuestro país este derecho fundamental y el servicio que nos brinden los órganos jurisdiccionales será gratuito. Y por lo tanto quedan prohibidas las costas judiciales. ¿Alguno de ustedes sabe qué son las costas judiciales? Los gastos que se generaron durante el juicio. ¿Pero cuáles gastos? Sí, porque hay de dos tipos. ¿Cuáles son los que están prohibidos? ¿Alguno de ustedes me comentó que trabajaba en algún despacho de naturaleza civil? ¿O ninguno? ¿Y nunca por error han leído aunque sea una sentencia civil? No, ¿Cómo? no, yo lo que he leído son familiares y de amparo. ¿Familiares? ¿De derecho familiar? Sí, Ok, en derecho familiar también aplica. Cuando has revisado esas sentencias, ¿has visto que al final dice no se hace condena en costas o en su caso sí se hace condena en costas? mm, Nunca. a ver, ¿de qué saco mi experiencia? Eso es lo bonito de los abogados. Yo luego así le digo a mi pasante, oye, ¿y en tal resolución revisaste esto? A ver, espérenme. Porque eso viene en todas las sentencias, civiles, familiares, mercantiles. Sí se habla de condena en costas. Yo les pregunto, ¿cuáles son las costas que prohíbe la Constitución? ¿O estamos violando la Constitución o qué pasa? Las costas que prohíbe la Constitución es el cobro de algún derecho por parte del Estado por administrarnos justicia, por el derecho a que se administre justicia. Pero lo que sí se permite en ciertas materias es que se le condene a la parte que actuó con deslealtad a pagarle los gastos que le generó al otro sujeto. Así como yo decía hace un rato, si demando a Carlos en la vía mercantil por el pago de, no sé, 1,000 pesos, y yo no justifico con ningún documento
mis hechos son inverosímiles, que Carlos me debe, seguramente Carlos saldrá absuelto. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Pero esto te genera a ti una molestia y te generará gastos, ¿no? Tiempo, esfuerzo. Y si yo todavía necio me voy a la segunda instancia, impugnando esta sentencia primera y vuelvo a perder, me van a condenar a que pague las costas de ambas instancias, que le pague a Carlos de acuerdo a la norma correspondiente algún tipo de monumentos. Pero fíjense que es para Carlos, no es dinero para el Estado. Lo que prohíbe el 17 es que se nos cobre porque el Estado nos permite acudir a un proceso. ¿Sí queda claro esto? Esas son costas judiciales, les llaman así. No sé si han visto hasta el meme que dice, ¿qué son las costas judiciales? Y contestan, pues, donde vacacionan los abogados. Bueno, ahora ya saben cuáles son las costas judiciales. Y las otras costas se llaman costas procesales. Lo que yo hice que Carlos tuviera que gastar por mi actuar, pero no se lo está cobrando el Estado, y ese dinero que en dado caso se me condene a pagar será a favor de Carlos, no a favor del Estado. ¿Eso quedó claro? Entonces, fíjense ustedes qué amplio es el derecho de instar. Ya no salió tan sencillito. Entonces, vamos a resumir. El derecho de instar es el derecho fundamental que tenemos todas y todos. ¿Para qué? Para pretender una tutela jurisdiccional efectiva. Y con el ejercicio de este derecho se abre el procedimiento. Es decir, la instancia tiene por objeto que se abra el procedimiento. Y esto nos da pauta a hablar de nuestro siguiente concepto: el procedimiento. Obviamente, desde el punto de vista jurídico. Muy bien. Lo primero que tengo que decirles es, olvídense unos minutos de esa idea de que procedimiento es una serie de pasos a seguir para llegar a un fin, y vamos a analizarlo desde un enfoque diverso. Muy bien. Lo primero que hay que señalar es que el procedimiento, díganme por favor si se comparte mi pizarrón. Sí. Profesor. Si hablamos de la institución jurídica del procedimiento, pensemos en ella de la siguiente forma. Imagínensela como el género. ¿Qué quiere decir esto? Que el procedimiento va a tener una amplitud conceptual. Derivado de ello, van a existir diversos tipos de procedimientos. Procedimiento es el género y la especie será el proceso. Piénsenlo de este modo.
todo proceso es un procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso. Es decir, en materia administrativa tenemos procedimientos administrativos que no los consideramos proceso. ¿Se acuerda, señor Rafael, que usted me decía, es que el proceso es el género y los pedacitos se llaman procedimientos? Bueno, pensémoslo al revés por un momento, si usted me permite, y va a ver cómo todo tiene, todos los engranajes cuadran. Vamos a decir que la institución jurídica del procedimiento la debemos de definir como la secuela de instancias, perdón, la secuela de actos dinámicos realizados por los sujetos legitimados y facultados para emitir un acertamiento. Vamos a explicar esta definición. Fíjense ustedes que es una definición un tanto distinta de esta que les he platicado, ¿no? De esta idea de serie de pasos a seguir para llegar a un fin. Piensen ustedes lo siguiente. Lo primero que decimos es que es una secuela. Aquí no hablamos de serie. ¿Y por qué es así? Piensen ustedes lo siguiente. Cuando utilizo la palabra serie, significa algo ascendente o descendiente. Es decir, cuando digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿eso es una serie numérica? Y normalmente el siguiente elemento tiene un valor mayor o menor que el anterior. ¿Están de acuerdo? Cuando ustedes tomaron sus clases en la preparatoria, en la secundaria de teoría de conjuntos y subconjuntos, hablaban de series, o ya se les olvidó. ¿Qué dices, Mar? Maestro, pues si por eso soy abogada, pues a mí qué. Bueno, analícenlo desde ahí. Es que si utilizamos mal el lenguaje, nuestra comprensión de la realidad pues será deficiente. ¿Por qué en el plano jurídico yo no puedo decir que un procedimiento es una serie? Porque la etapa que sigue no es de mayor valía que la anterior, ¿están de acuerdo? Sino que ocurre que es una secuela. Itzayana, la palabra secuela, ¿qué idea le trae a la mente? Que es pues como lo que sigue de algo, o sea, como que hay algo antes. Ok, pero ¿qué más? Piensen lo siguiente, ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor con sus papás, sus tíos, sus abuelitos, ¿alguna vez han tenido algún accidente o algún problema médico que les diga el doctor, ¿es que esto dejará secuela? ¿Y a qué se refiere? Sería como una consecuencia de... Exactamente, una consecuencia lógica de algo. Ejemplo, pensemos
en las películas, denme un ejemplo de una secuela de una película. Porque sí lo ubicamos, ¿no? Hay precuelas y secuelas. ¿Cuál sería una secuela en una película, la que sea? High School Musical. Mándeme. La ¿Cuál? película de High School Musical. High School Musical. High School Musical, pero está la 1, la 2 y la 3. Ok, esas no las he visto, pero tienen relación. Ejemplo, son los mismos protagonistas, continúa la historia. Ah, pues, Sí, son los mismos protagonistas y sí continúa la historia. ok, y lo que pasa en la 2 necesariamente tiene relación con lo que pasó en la 1. ¿No? Entonces, pensémoslo así, una secuela necesita de lo que hubo previo. Pero eso no quiere decir que no puedan, que tenga un mayor valor numérico. ¿Estamos? Y entonces hay que irlo entendiendo. Pienso yo, Rápidos y Furiosos. Ha tenido muchas secuelas, ¿no? Creo que ya va por la 9. Y entonces son cuestiones que debemos de entender en el procedimiento. Vamos a entenderlo siempre como un conjunto de secuelas. ¿Pero secuelas de qué? O sea, ¿cuáles son las secuelas? Bueno, pues hay que entenderlo del siguiente modo. De secuelas de actos dinámicos. Y aquí otra vez ustedes estarán diciendo, ¿pero qué carambas es un acto dinámico? Si ustedes recuerdan sus clases de teoría general del derecho o de introducción al estudio del derecho, recordarán, bueno, leyeron, me imagino, a Kelsen, ¿no? ¿Se acuerdan de teoría pura del derecho o teoría general del derecho? Ok. Y en esa teoría general del derecho, Omar, ¿recuerdas la gran división que hace Kelsen de las normas? ¿O no te acuerdas? Kelsen nos dice, existen dos tipos de normas. Y si pueden, denle una leidita. Yo les recomiendo mucho este librito, Editorial UNAM, que se llama Teoría General del Derecho y del Estado, de Hans Kelsen. Les ayuda a entender el derecho desde una postura normativista, positivista, que ha tenido y sigue teniendo gran impacto en nuestro país. Obviamente, Hans Kelsen les abre la puerta para después estudiar a Dworkin, a Hart, a Ferrajoli, etcétera. Pero hay que conocer. Sienta las bases de muchos de los supuestos que vamos a platicar. En este libro, y lo retoma después en su teoría pura del derecho, Hans Kelsen nos dice, en el plano jurídico, en el ordenamiento jurídico, existen dos tipos de normas. Recordemos, Hans Kelsen habla de ordenamientos jurídicos. Hoy en día ya hablamos de sistemas normativos, ¿no? Pero aplica esta cuestión. Dice, el primer tipo de normas
o el primer estrato normativo es el nomo estático o el de las normas estáticas. Y tenemos otro ámbito que es el nomo dinámico o de las normas dinámicas. Ustedes en la definición han escuchado esta palabra dinámico. Entonces quiere decir que el procedimiento estará en ese segundo grupo normativo. Les pregunto, ¿qué entienden ustedes o qué idea les da la palabra estático? ¿Que no se mueve? Que no se mueve. Y usted misma, Karen, dinámico. Que está en constante movimiento. Que estará en constante movimiento o que se mueve. Y así estudiamos en física las leyes de la termodinámica, ¿se acuerdan? Pues en el derecho también tenemos la nomodinámica, que es donde se centra el estudio del derecho procedimental. Vamos a estudiar normas que dan la idea de movimiento. Y así piensen ustedes. Siempre que se habla de un procedimiento judicial, nos da la idea de que algo se mueve, ¿no es así? Obviamente, esto es en el plano jurídico. No quiere decir que cuando yo voy a un proceso ando corriendo, pero se van moviendo. Ustedes en una audiencia pueden ver cómo se abre una etapa y se cierra otra. Para que esto ocurra en el procedimiento, es necesario que los sujetos participantes realicen estos actos dinámicos. Pensemos ejemplos de norma estática. Piensen en el siguiente. Código Civil de la Ciudad de México señala, los requisitos para contraer matrimonio son los siguientes. Voy a inventar, no me lo sé textuales. Pero pensemos, tener 18 años de edad cumplidos, tener residencia en la Ciudad de México, que se llene una solicitud ante el oficial del registro civil para que se realice el acto. El pago de derechos y entregar la solicitud correspondiente. ¿Estamos? Les pregunto, ¿esa norma es estática o dinámica? Estática. Estática, no nos da idea de movimiento alguno. Pero pensemos lo siguiente. Recibida la solicitud, será evaluada. Si la misma cumple con los requisitos legales, se fijará día y hora para celebrar el acto. Llegado el día establecido, deberán de comparecer los contrayentes o, en su defecto, su mandatario. Una vez que estén presentes, el oficial del registro civil leerá el acta correspondiente. Explicará las consecuencias del régimen matrimonial. Una vez que los contrayentes señalen que es su firme deseo contraer matrimonio en el régimen de sociedad o en el régimen establecido en el régimen matrimonial, el oficial del registro civil pedirá su firma de uno y del otro, así como la firma de 2 testigos de asistencia. Una vez que esto ocurra, al tratarse de un acto formal, declarará que se ha celebrado el matrimonio. Posterior a ello, entregará una copia del acta a los contrayentes. Estas normas que acabo de señalar, ¿les parecen estáticas o dinámicas?
¿Cómo ven? ¿Les da la idea de movimiento o no? ¿Hay un cambio en el estatus de las personas o qué piensan? ¿No notan ustedes ahí un procedimiento? Les pregunto. ¿Sí notas, Karen, que esto es una norma dinámica? Piensen lo siguiente. Presentada la demanda, se emitirá el auto correspondiente. Si es de admisión, se ordenará el emplazamiento para que el demandado conteste la demanda en el término de, voy a inventar, 15 días. ¿Sí ven ustedes cómo estas son normas dinámicas? Nos van señalando el paso que sigue, la secuela de una de la otra. Les pregunto, ¿ustedes pueden tener un acta de matrimonio sin que hayan llenado la solicitud para casarse? No, es secuela de uno. Entonces, ese es el siguiente elemento de nuestra definición. Son actos dinámicos, pero ¿quién los tiene que realizar? Lo van a realizar sujetos facultados y sujetos legitimados. Esto ya lo platicamos cuando hablamos del instar, ¿se acuerdan? Que hay un sujeto facultado y un sujeto legitimado. El sujeto legitimado es aquel que pide o que insta, y el sujeto facultado es aquel que realiza el instar, ¿se acuerdan? En el ejemplo que yo daba, los sujetos legitimados, pues son los pretendientes o los contrayentes del matrimonio. El sujeto facultado será el oficial del registro civil. Muy bien. Y ahora veamos el último elemento de nuestra definición. ¿Cuál es el siguiente elemento? Emitir el acertamiento. Exactamente, para emitir un acertamiento. Y aquí me dirán otra vez ustedes, maestro, pero usted puras palabras raras utiliza. Tan fácil que es, serie de pasos a seguir para llegar a un lado o a una meta. Pues el acertamiento es la meta del procedimiento. ¿Qué será un acertamiento? La palabra acertamiento viene de la Escuela Procesal Italiana de la Universidad de Pavia. Propiamente es empleada por el maestro Francesco Carneluti. No sé si han escuchado hablar de él. Carneluti, al hacer sus estudios, nos dice, se utiliza normalmente la palabra sentencia para referirse a ese lugar a donde queremos llegar, ¿no? En un proceso civil, pues me interesa llegar a una sentencia. Y el maestro, reflexionando, dice, es que la palabra sentencia, pues parece ser un tanto inadecuada para lo que se pretende establecer. Hace él una reflexión. ¿De dónde surge este término sentencia?
Y señala que en el antiguo derecho romano se utilizaba la palabra sentencia para referirse a la resolución que emitía el sujeto que estaba conociendo de un conflicto. Pero recuerden ustedes que en ese momento el juez, estoy hablándoles en la etapa del derecho romano clásico, el juez era un juez lego. ¿Qué quiere decir esto? Que no era un funcionario judicial, sino era una persona nombrada para el caso concreto, y una vez que resolvía, dejaba de tener la función de juzgador. Entonces, él, al resolver, señalaba: pues yo siento que Sempronio tiene la razón. Yo siento que Ticio es culpable. Esta palabra sintiendo se convirtió o se expresó como el adjetivo sentencia. Y en virtud de ella, el juez emitía o decidía, pero de acuerdo a su sentir. Carneluti nos dice, bueno, esto él lo escribió por ahí de los 1940. Decía, bueno, pero pues eso ya no puede ser aplicable hoy en día, ¿sí? Porque el juez no resuelve conforme a lo que siente. Es más, a veces resuelve en contra de lo que siente. Por lo tanto, hay que buscar alguna palabra que válidamente establezca el significado de esta institución. Y él se remite a la palabra acertar. En español, el verbo acertar. Este verbo, pues ustedes saben que acertar quiere decir dar la respuesta a un problema planteado. Volviendo a lo sustantivo, ¿cómo lo debemos de entender? Bueno, pues hay que entenderlo como acertamiento. Y entonces, esta figura jurídica, ¿en qué se traduce? En la resolución que emite una autoridad previo procedimiento de ley para regular estatus jurídicos a futuro. ¿Sí quedó claro? Por acertamiento debemos de entender esta circunstancia. La resolución que emite una autoridad previo procedimiento de ley para regular
a futuro. Y así piensen ustedes. El acertamiento en el procedimiento para contraer matrimonio será el acta de matrimonio. ¿Sí queda claro? Y dense cuenta entonces cómo utilizando estos términos estrictamente jurídicos, creo que puede quedar más entendido qué es un procedimiento. ¿O qué le parece a usted, Rafael? ¿Ya entendió qué es procedimiento? ¿O todavía? Ya. ¿Ya? Ahora vamos a irlo dividiendo o entendiendo para mayores significados. Es decir, para entenderlo desde el punto de vista de los diversos tipos de procedimientos, que es lo que vamos a estudiar la siguiente clase. Piensen ustedes lo siguiente. El derecho de instar tiene por objeto que se abra un procedimiento. El procedimiento tiene por objeto que se emita un acertamiento. Al tener objetos diversos y características completamente distintas, ya no podemos utilizarlos como sinónimos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Bueno, ha terminado el tiempo de nuestra clase de hoy. Por favor, cualquier duda que tengan, me la pueden plantear. Nuestra siguiente clase, que es el día viernes, para que nos veamos por acá. Muy bien. Entonces, dudas, comentarios, lo checamos el día viernes. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Nos vemos.